Hola, Itze. Profe, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y Qué usted? bueno. También por aquí andamos nuevamente con ustedes. Hola, Isa, buena tarde. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. ¿Y usted cómo está? También aquí andamos listos para la clase. Sí, Profe. Ok. Hola, Miguel, buena tarde. Buenas tardes, profe. ¿Qué dice el calor de por allá? ¿Se hace calor? Pues solo está un poco nublado. ¿Ah, sí? Híjole, Ajá, entonces está un poco fresco. sí, Raro, porque ustedes siempre se quejan del calor y ahora del frío. Pero bueno, está bien. sí, ¿verdad? Un poco de todo. Bien, bien, bien. Sí. Vamos a esperar a sus compañeritas que aún nos faltan. Disfruta. Bueno, chicos, en lo que se conectan los demás, les comparto el documento que les envié hace 8 días. Aunque se los mande en PDF, yo lo hice en diapositivas, nada más permítanme por aquí. Vamos a hablar un poquito acerca, retomar por si tienen alguna duda, algo que les haya surgido acerca de Crowley. Vamos a ver por aquí. Me dicen si se carga el documento o no se ha cargado. Sí, ya. ¿Ya? Ok. Bien, entonces, déjenme por aquí. Permítanme, aquí está. Bien, hace 8 días hablábamos de... Ahí este es ya que ayer, perdón, este no es. Este es el de esta semana. Una disculpa, necesito a... Perdón. Que los hice igual. A ver, déjenme ver, 15. Caray, permítanme. Déjenme ver aquí. Que no abrí el otro documento, perdón. Denme chance. Permítanme. Tantito. Más por aquí, permítanme. Ahí está la educación. Ah, bien, ahora sí, permítanme. Es que por aquí se me cuatrapearon las... Y aquí están. Las presentaciones, pero ya la encontré. Ahora sí, chicos, espero que se cargue, a ver si ya lo van viendo. Me dicen si la ven, en cuanto la vean, por favor. ¿Ya se ve? Sí, profe. Ah, ok. Bien, entonces, bueno, hace 8 días les envié una presentación sobre Ovidio de Crowley o Ovidio de Crowley, como lo vamos a encontrar en español, ¿sí? Vamos a hablar de otro autor importante para las teorías educativas. Este ya es un autor pues, más reciente, es parte de la Escuela Nueva también, y es un autor que se basa mucho pues también en la parte de la psicología. Casi todos los autores que hemos venido viendo ya no se basan nada más en un aspecto de aprender conocimientos por aprenderlos, sino si dan cuenta, todos de alguna manera están enfocados en explicarnos cómo aprende el niño, cómo debe de aprender, y algunos pues nos ponen metodología, ¿no? En el caso de Montessori, metodología, en el caso de Pestalozzi, pues nos proponen cómo enseñar, ¿sí? Algunos nos dicen o van a sustentar sus teorías. En este caso vamos a hablar de Crowley. La teoría de Crowleyana es muy importante para la educación, es el sustento también de la educación actual. Y bueno, aquí algo que nos dice de Crowley es que el niño es un ser viviente y por tanto resulta necesario que la escuela responda a sus condiciones biológicas, es decir, al desarrollo que va teniendo el niño
durante su proceso de aprender, ¿sí? Esto nos han comentado ya varios autores y esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque de Crowley nos va a proponer una manera de enseñar a leer y escribir que es muy relevante y que hasta en la actualidad pues seguimos manejando. Entonces vamos a ver aquí. Pues fue biólogo, fue pedagogo y educador belga, ¿sí? Y fundó una escuela. Esta escuela que él funda, que son los centros de interés, ya ustedes pudieron ver cómo es que se consideran estos centros de interés, ¿sí? También fue médico, esto no les puse, fue médico, y parte de lo que empieza su teoría, como él empieza su teoría, tiene mucha coincidencia con lo que es Montessori, porque también empieza a trabajar con aquellos entonces llamados niños anormales, niños que tenían alguna discapacidad, niños que tenían algún problema educativo, cognitivo, y es con lo que empieza a trabajar y con lo que empieza a hacer sus estudios, ¿sí? Entonces, realmente, antes que el otro autor que vamos a ver, más bien que el autor que vamos a ver fue primero que le da seguimiento a estas teorías, pero lo que propone de Crowley es que el niño debemos de preservar su crecimiento biológico, y el niño donde va a la escuela es un lugar donde el niño debe de encontrar, como lo dice él, un estímulo social que la vida no le, que en familia no puede tener. Es decir, sí la familia le brinda mucho, sí la familia le da una parte de educación, pero no todo lo aprende el niño en la familia. Es necesario que vaya a la escuela porque es donde va a convivir, donde va a generar otro tipo de lazos y de relaciones que le van a ayudar para su desarrollo y para su incorporación a la misma sociedad, que es lo que propone de Crowley. Entonces, vamos a ver qué más nos dice de manera rápida, porque pues ya lo vimos en algún momento. Entonces, él propone una escuela para la vida y por la vida. ¿Por qué una escuela para la vida y por la vida? Pues porque él habla de que todo lo que aprende en la escuela, el niño, todo lo que el niño aprende en la escuela, es algo que le debe de servir para ser mejor durante su vida y para ser mejor en la vida. Entonces, todo lo que la escuela nos brinda, todos los conocimientos que vamos obteniendo, es porque tienen una utilidad, ¿sí? Y nos van a hacer mejores. No es porque nada más nos brinden un conocimiento, porque ya no. Por ejemplo, leer y escribir, de lo que tanto habla de Crowley. Si se nos enseña a leer y escribir es para toda la vida y nos va a servir para implementar una mejor vida. ¿Por qué? Porque ahora sabiendo leer y escribir, pues yo puedo hacer muchas cosas. Puedo leer, ya no me pierdo, ya identifico o puedo leer un cuento, lo demás. Entonces, es importante esta parte. El principio de libertad. Al igual que Montessori, de Crowley también hablaba de que en la escuela el alumno debe ser un ser libre que tenga esta capacidad de poder elegir sus materiales, de poder elegir sus cosas para que él pueda interesarse y tener mejores conocimientos, ¿sí? Entonces, partiendo de todo esto, de Crowley dice que es importante que el niño parta de su realidad, es decir, que todo lo que el niño vea es parte de su realidad, donde él se desenvuelve, y que todo también va a partir de sus intereses. Cada niño tiene intereses, ya de esto nos han dicho varios autores, todos los niños tienen interés por algo, y a partir de ahí tener que desarrollar sus conocimientos, ¿sí? Y a partir de ahí lograr un grado de perfección, como lo decía de Crowley. Entonces, también de Crowley es de estos pedagogos que nos dice que el ambiente escolar donde se enseña al niño pues debe de ser un ambiente que motive, un ambiente que haga que el niño vaya con ganas a estudiar, ¿sí? No un ambiente que lo desanime, no, debe ser un ambiente que al niño le muestre interés por acercarse a todo lo que se encuentra dentro de donde está aprendiendo. Algo muy importante, chicos, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de autores anteriores nos proponen grupos heterogéneos, grupos con distintas
edades, ¿no? Donde se manejan, pues, la autora que acabamos de ver, Montessori, de 3 años, pero en esa aula donde están los niños de 3 años pueden estar de 7, de 5, de 13, de 15 años para apoyarse. Esto es lo que dicen muchos autores y así lo vimos incluso con Pestalozzi y con Rousseau, donde hay diversas edades dentro de los grupos. Y sobre todo se habla casi de educación varonil, ¿no? Hasta Montessori que ya nos habla de una educación para ambos sexos. De Crowley dice, para que haya un mejor aprendizaje, para que los niños aprendan mejor, se puedan apoyar mejor, es necesario que hagamos grupos homogéneos, es decir, grupos con alumnos de las mismas características. Por eso es que vemos en nuestros grupos actuales que todos mis niños de primero son de 6 y 7 años, todos mis niños de segundo entre 7 y 8 años, todos mis niños de tercero entre 9 y 10 años, y así se la van pasando. ¿Por qué? Porque comparten muchas características que para el docente puede ser más fácil de manipular, de trabajar. No es lo mismo impartir una clase donde vamos a tener niños de 10 años, de 15, donde hay solamente niños de 10 años, por ejemplo, ¿no? Y además los grupos, él los reduce. Él dice que los grupos deben de ser de entre 20 y 25 alumnos. Un docente solo puede atender esta cantidad de alumnos, no más. Algo que no pasa en nuestras escuelas mexicanas, ¿verdad? Porque nuestros pobres profes tienen hasta 40 alumnos, 42 en un salón de clases, los de primaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que pues obviamente ya no hay un control de lo que es el control de poder mantener la atención de todos mis alumnos dentro de un salón que tiene bastantes. Entonces, por eso los grupos se deben de manejar entre 20 y 25 alumnos, ¿sí? Una escuela activa. Y algo muy importante es que De Crowley habla del juego. El juego es importante para De Crowley. El juego es súper importante y ahorita vamos a ver por qué. Y además, De Crowley habla del principio de globalización, ¿sí? No sé si referente a eso, Itzel, tenga alguna duda con lo que les mandé en el video pasado. Itzel, ¿alguna duda con De Crowley de lo que hemos hablado? No, profe, creo que sí. Ya no. ¿Sí? Sí. Ok. Isa, ¿alguna duda? No, profe, parece que todo bien. Gracias. Todo bien, ok. Bien. Entonces, de acuerdo a De Crowley, pues él le da una función a la educación, tiene su concepto de educando, su concepto de la escuela, lo que él para él son los valores, y él más que nada va a ser importante en la educación por el método global que propone para la enseñanza de la lectura y la escritura. ¿Sí? De Crowley, ¿sí? Utiliza aquí, él nos dice que el niño no puede ver al mundo por sus partes, ¿sí? O sea, no puede ver al mundo cómo se compone de una parte por parte, no, el niño ve al mundo de manera general. Entonces, lo que debemos hacer en la escuela es partir de esa generalidad que tiene para mostrarle las partes que lo componen. Y propone que para la lectura y escritura, pues hay que utilizar un método global, es decir, enseñar al niño no por sílabas como muchos de nosotros aprendimos, que primero nos tuvimos que aprender las 5 vocales, luego las consonantes, cómo suena la B, la V, la S, la T, todas estas, no. Para De Crowley dices, es mejor enseñar por palabras y después enseñarle al niño cómo se componen esas palabras. No sé si alguno de ustedes aprendió a leer y a escribir bajo ese método global. ¿O todas aprendieron por sílabas? Isa, ¿cómo aprendió a leer y a escribir? Pues sí, primero era como por letra, ¿no? Como, por decir, la M tiene cómo suena primero solita y ya después por sílaba. Ma, me, mi y así. Es la manera en que usted aprendió a leer.
Bien, veo que tienen algunos pues, pequeños por ahí que andan pasando, tal vez sobrinos, tal vez sus hijos, no sé. Si ustedes se han dado cuenta ahora, la manera en que a ellos se les enseña a leer y escribir ya no es como aprendimos nosotros, por sílabas. Ahora les enseñan por palabras. ¿Qué es lo que hace? Ah, pues bueno, no sé, al niño le llamó la atención la palabra sabritas. Ah, pues se le enseña por sabritas, sabritas. Y se le pone la palabra primero completa, sabritas, ¿no? Como aquí tenemos, por ejemplo, globalización, ¿no? Y entonces, globalización, que está subrayado, es la palabra. Así se escribe globalización. Pero ya después al niño le enseñamos que globalización se compone por sílabas. ¿Y cuáles son las sílabas de globalización? Pues globalización. Ah, bueno, pero esas sílabas se componen después por vocales y consonantes, ¿sí? Ah, bueno, pues la sílaba va tiene una consonante que es la B, generalmente conocemos la B de burro, ¿verdad? Y la letra A, que juntas, B y A, suenan va. Pero que yo me voy a encontrar estas sílabas en otras palabras. Por ejemplo, si yo escribo balón, pues voy a sacar esta sílaba, va, y con otras sílabas voy a formar balón y así voy a pasarle. El niño aquí en este método aprende enseñándole por palabras, todo por palabras, palabras, palabras. Y así es el modelo actual en el que se les enseña, ya no es por sílabas como nosotros. Primero, mame mi momu, luego pape mi pupú, sase si sosu, lale lilo lu, ya no se nos enseña así, sino va de palabras y después hasta llegar a la parte mínima que son las vocales y consonantes que conforman esta estructura. Entonces es lo que propone de Crowley y es como se está manejando actualmente. No sé si han checado, si han visto a los pequeños que ahora aprenden por palabras y no por sílabas. Sí. Isa. Sí. Itzel, ¿se ha dado cuenta? Sí, profe. De hecho aquí pues hay niñitos y ellos, bueno, yo he visto que ellos aprendieron con sílabas, ellos sí todavía les enseñaron sílabas. Sí, en algunos casos siguen con sílabas, porque esto también va a depender del docente y también va a depender también, pues obviamente de los niños, ¿no? Pero generalmente ya las escuelas ya no manejan casi el método silábico, sino todo es el método global de palabras en palabras. Esa es la manera que se está enseñando y es parte de lo que propone de Crowley para el aprendizaje de la lectoescritura. Entonces aquí dice que esto también tiene que ver con la curiosidad del niño. De Crowley se basa mucho en el interés del niño, si ustedes se dieron cuenta, ¿sí? En este interés. Y a partir de esto también formula lo que son los centros de interés. ¿Qué van a hacer los centros de interés? Pues para de Crowley, las escuelas son los centros de interés. ¿Por qué? Porque es ahí donde el niño aprende lo que le interesa y además donde, pues, pueden de alguna manera expresar sus necesidades, pero necesidades educativas. Por eso son centros de interés. ¿Por qué? Porque al niño le debe de llamar la atención ir a la escuela. Al niño debe de estar interesado en ir a la escuela y la escuela brindarle esto, no brindarle, sino darle más importancia a sus intereses para que el niño todavía se sienta más motivado a estar en la institución educativa, ¿sí? Respetar su interés del niño. Por eso se vuelven centros de interés, donde el niño aprende a través de sus intereses. Y son aulas que deben de estar igual con muchos materiales, deben de estar con ¿cómo se llama? Con todo el alcance, con buena luz. Son aulas en donde el niño deba de verdad sentirse a gusto para poder aprender. Por eso es un centro de interés. Ahora, los centros de interés pues son como la técnica que utilizó de Crowley para que los niños pudieran aprender, ¿sí? Pero hay tres aspectos, etapas que deben de pasar, que son observación, asociación y expresión. Observación, el niño observa, el niño siempre va a ser un gran observador, ¿sí? Acuérdense que Montessori decía que los niños eran una esponjita, ¿verdad? Que absorbían todo. Sí, ¿por qué absorben todo? Pues porque son grandes observadores, siempre están viendo todo. Si ustedes se dan cuenta, el niño siempre está observando y preguntando, ¿no? Siempre.
Asocian. Todo lo que ellos observan, todo lo que ellos ven, lo asocian a sus conocimientos previos que ya tienen para obtener un nuevo conocimiento. Siempre va a ser asociación. Y esa asociación se vuelve una expresión. ¿Qué es la expresión? Pues cuando el niño, a través de sus acciones, perdón, a través de lo que dice, refleja lo que ha aprendido. Entonces, por eso hay estos 3 puntos: observación, asociación y expresión. ¿Sí? Entonces, los centros de interés, debo decir que en Europa aún se manejan las escuelas de crolianas, los centros de interés. En México no tenemos este tipo de escuelas, pero en Europa aún siguen vigentes algunas escuelas con toda la metodología de croliana, ¿sí? Algo muy importante para el niño es el juego. Yo les decía que Montessori era yo. De Crowley le daba gran importancia y relevancia a lo que es el juego. ¿Por qué? Porque el juego es el reflejo de lo que aprenden los niños, pero también es el medio por el que aprenden. O sea, por una parte el reflejo, ¿por qué? Porque expresan mediante el juego todo lo que van aprendiendo. No sé si han visto, por ejemplo, jugar a los niños a la tiendita, ¿no? ¿Sí a ustedes les tocó jugar a la tiendita? ¿Qué representan los niños en la tiendita? Bueno, pues nociones de convivencia, nociones de matemáticas. Saben que para comprar hay que tener billetes, dinero. A lo mejor no sabrán contar adecuadamente ni demás, pero ponen precios, simulan con hojas, con papeles, billetes, monedas con los que tienen que pagar o tienen que comprar. Van aprendiendo y todo lo que aprenden lo vemos reflejado en sus juegos. O cuando los niños juegan a los maestros y las maestras, ¿no? Todo lo que ven en la escuela, como se les da en la clase, como lo ven, ¿dónde lo reflejan? Pues en la escuela. Y si están aprendiendo a leer y escribir, pues son lo que enseñan. Entonces, están reflejando lo que están aprendiendo. El juego es una parte importante para los niños. Siempre va a ser importante porque mediante esto vamos a ver qué están aprendiendo, ¿sí? Porque lo van a demostrar siempre en sus juegos, siempre. Ahora, no solamente demuestran conocimientos matemáticos, conocimientos de español, conocimientos de geografía, no, también vemos valores, porque aprenden a utilizar las reglas, porque aprenden, o sea, es juego, en el juego nosotros podemos ver muchas cosas. Para nosotros, para los adultos, nos parecerá el juego como algo, jugar con el niño, el niño jugando al doctor, el niño jugando a esto, jugando al otro. Pero si nos podemos observar, realmente vemos que el niño ha demostrado mucho de lo que ha aprendido en su sociedad, de lo que ha aprendido en su contexto, en la escuela, con su familia y demás, lo ve reflejado en el juego, ¿sí? Así que hay que ser observadores. Por eso el juego es un recurso didáctico muy importante que nos debe de ayudar a enseñar, ¿sí? No para distraernos, pero sí también para aprender. El juego debe de ser importante para aprender, ¿sí? Y pues bueno, clasifica los juegos de Crowley clasifica, juegos visuales motores, juegos audiomotores, juegos visuales, espaciales. Esto es decir, que tienen que ver con los sentidos y la manera en que se van a manejar, ¿sí? También de relaciones espaciales, que tienen que ver con orientación. Vamos, si yo me pongo a jugar a la gallinita ciega ¿han jugado a la gallinita ciega alguna vez? Sí. ¿Sí? Este juego que para nosotros puede parecer así como que aburrido y tedioso, les digo porque luego yo me pongo a jugar y todavía se me hace así como que, ¿cómo voy a jugar? Pero bueno, para los niños es importante porque les ayuda en la noción de derecha, izquierda, arriba, abajo. O sea, vean cómo podemos relacionar todo en un juego, ¿sí? Lo vemos en los juegos. Juegos visuales, por ejemplo, hoy en día tenemos mucho en contra de los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Que son visuales y auditivos. Lo que ven en celular, lo que tienen en la tablet, lo que tienen en consolas y demás. Pero realmente es algo importante para los niños. Esos juegos también nos ayudan a pensar, esos juegos también nos ayudan a desarrollar otras aptitudes. Entonces es importante. Todos los juegos son importantes. Tenemos juegos de asociación, juegos de deducción. Recuerden, todo lo que se vuelve un juego didáctico, todo lo que es un juego didáctico es un juego que nos va a ayudar a enseñar, ¿sí?
No es lo mismo juegos que solamente son para recrear, para divertir, para pasar el rato, para pasar un tiempo, que un juego didáctico. Un juego didáctico es cuando ya tiene la intención de que el niño aprenda algo, ¿sí? O que nosotros los usemos para que el niño aprenda algo. Eso se vuelven juegos didácticos, ¿sí? O juegos lúdicos, como lo queramos llamar. Pero para De Crowley pues era importante mucho el juego. De hecho, muchos autores nos manejan el juego como parte importante de sus teorías, ¿sí? Entonces, el juego pues es parte de una característica muy relevante que tiene el niño con nosotros los adultos. El niño juega para todo. Si ustedes lo sientan a comer, el niño va a jugar con la comida, va a estar jugando, va a estar aprendiendo, va a decir. Si ustedes lo llevan a caminar, va a jugar. Si ustedes lo llevan a un evento político, va a jugar. Si ustedes lo llevan, a donde lo lleven, el niño siempre va a estar jugando. Siempre. ¿Por qué? Porque está expresando. Siempre, siempre haga lo que haga, como dice ahí De Crowley, el niño siempre va a jugar. ¿Sí? Siempre. Menos cuando están dormidos, ¿verdad? Ahí no juegan, pero a veces en sus sueños andan jugando y patean y se ríen y carcajean y demás, ¿no? Se espantan porque sienten que van no sé en dónde, pero hasta en sus sueños están jugando. Entonces los niños siempre juegan y a partir del juego tenemos que aprovecharlo para que los niños aprendan. Es lo que dice De Crowley. Entonces De Crowley va mucho en esa parte, ¿sí? Entonces... De Crowley también dice que hay 4 necesidades que los niños tienen que cubrir, 4 necesidades importantes, aunado a todo esto. Uno que es la necesidad de nutrirse, es decir, la necesidad que tienen los niños de alimentarse para tener un mejor desarrollo, para tener un mejor aprendizaje y demás. Otra necesidad que tienen es la necesidad de refugio. La necesidad de refugio se considera esta necesidad donde el niño se sienta protegido, ¿sí? Que es otra necesidad, entonces necesidad de refugio. Y la tercera necesidad es la necesidad de defensa y de protección. Todos los niños tienen la necesidad de que sean cuidados por alguien más, ¿verdad? Porque los niños no se pueden defender de muchas cosas por sí solos, entonces es otra de sus necesidades. Y una última necesidad es la necesidad de recrearse, esta necesidad que vemos de jugar, de dejar al niño ser niño, como decía Rousseau, dejar al niño ser niño, que griten, que jueguen, que lo demás. A veces quisiéramos que no gritaran, que no saltaran, que no rayaran, que no tiraran, que no ensuciaran, que mil cosas. Pero, pues son sus características del niño. Si nosotros le quitamos todo eso al niño, pues ya deja de ser niño, pierde su esencia de niño, ¿sí? O sea, yo creo que ustedes lo ven con los niños que tienen al lado, por ahí Isa y Itzel. Por más que les digan, no pases, no cruces, no grites, no hables porque estoy en clase, no nada, el niño va a hablar, el niño va a gritar, el niño va a pasar, el niño va a hacer esto. ¿Por qué? Porque así son los niños, ¿sí? Y no se los vamos a poder quitar, ¿sí? Entonces, algo que pasaba en la escuela tradicional, chicas, es que al niño no se le dejaba ser niño. Al niño se le tenía sentadito, así como estamos nosotros, no te muevas, no hables, solo repite lo que te digo y nada más, se les perdía su esencia. Hoy en día no, en la escuela nueva, pues se les deja ser niños. Que el niño sea como es un niño, ¿sí? Que grite, que corra, que se caiga, que se levante, que aviente, que raye, que... Eso es ser niño y eso les ayuda bastante a ellos para aprender. Por eso es que De Crowley utiliza esto. Entonces, estas 4 necesidades de De Crowley, dejar al niño ser niño, que juegue, enseñarle por un método global, salones de 20 a 25 alumnos, y estas aulas, estas escuelas se vuelven centro de interés. ¿Por qué? Porque el niño ahí es donde desarrolla sus intereses. ¿Sí? Esto es lo que dice De Crowley. ¿Dudas hasta ahí, chicas? Isa. No, profe. ¿No? Itzel, ¿alguna duda? No, profe. Citlali. No, profe. ¿No? Creo que Bueno. todo bien.
Ok. Por eso ustedes que se quieren dedicar a la docencia, ¿verdad? A atender a niños, que es parte de nuestra carrera, pues cuando lleguen a la escuela, pues no quieran sentar a los niños y tenerlos calladitos ahí como robotitos, porque eso no se va a poder. Los niños de ahora no se quedan quietos, los niños de ahora son unos pingos. Si uno les dice siéntate, parece que les dice brinca, corre, grita, haz esto o lo otro, porque es lo que hacen. Pero es lo bonito de los niños, esa inocencia y el dejarlos ser, pues, como son ellos, ¿sí? Así son los niños y eso no lo vamos a cambiar y eso les va a ayudar bastante en su desarrollo. Y esto es lo que dice de Crowley en su teoría. Entonces, esto es de Ovidio de Crowley. Entonces, si no tenemos duda con de Crowley, voy a pasar a la siguiente presentación. Voy a quitar esta. Okay. Voy a compartir la de esta semana. Permítanme por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora sí. Me dicen cuando se cargue, por favor. Listo. ¿Ya está? Muy bien, chicas. Vamos a ver. Ya. Gracias. Vamos a ver entonces. Vamos a hablar ahora de un nuevo autor, otro más. Este se me hace un poquito más complejo que los otros, pero es muy relevante en el ámbito tanto de la teoría pedagógica como de la teoría psicológica, sobre todo porque él es un psicólogo. Entonces, vamos a hablar. No sé si por ahí estén viendo psicología y si a lo mejor ya lo vieron. Déjenme ver por aquí con su compañero que tiene problemas con el internet. Déjenme ver tantito. Ok, entonces vamos a hablar de un personaje importante, como les decía, para la psicología y para la pedagogía. Y vamos a hablar de Jean Piaget. Les comentaba, no sé si están viendo psicología, chicas, con la licenciada Esmeralda. Sí. ¿Sí? Sí. ¿De casualidad no han visto a este autor, a Jean Piaget? ¿No? ¿O sí? ¿O ya no se acuerdan? No. ¿Cómo, chica? No, creo que no. ¿Todavía no? Ah, bueno. Permítanme aquí. Bien. Vamos entonces con Jean Piaget. Bien, Piaget es un... permítanme, déjenme aquí. Ok. Jean Piaget o Jean William Fritz Piaget, mejor conocido como Jean Piaget, él nace en Suiza, él es un psicólogo suizo y nace en 1896, ¿sale? Es biólogo y es epistemólogo, pero realmente su labor se enfoca más en el área de la psicología. Y vamos a ver su teoría como parte de la corriente pedagógica también, porque vamos a hablar precisamente de la epistemología genética, ¿sí? Y por la manera en que él establece que aprendemos, ¿sí? Entonces, Piaget desarrolla muchos estudios donde trata de identificar cómo en diferentes periodos se va estructurando el pensamiento, se va estructurando la manera en que piensa una persona desde que es niño prácticamente hasta ser un adulto. Entonces vamos a ver por ahí 4 estadios de Piaget. Ay, perdón, ya me pasé. Ay, ustedes discúlpenme, pero mi mouse se va. Y vamos a empezar primero con lo que es la epistemología genética, ¿sí? Piaget dice
que esta epistemología genética, para empezar tenemos que hablar de qué es la epistemología. La epistemología es una ciencia que se encarga de estudiar el origen de algo, ¿sí? La epistemología se encarga de estudiar ese origen, de dónde vienen los conocimientos, de dónde viene la teoría, de dónde viene esto que me están diciendo. Por eso es epistemología genética, porque Piaget a través de lo que es la epistemología pretende darnos a entender cómo es que se da todo el proceso de pensar y de demás. Entonces, Piaget mediante esto intenta descubrir las raíces de los distintos tipos de conocimiento, es decir, desde dónde surgen, por qué surgen, ¿sí? Hasta llegarlo a la parte científica. Entonces, dice Piaget que el conocimiento es una construcción continua, ¿sí? Y que la inteligencia no es más que una adaptación del organismo al medio. Es decir, para Piaget, constantemente estamos aprendiendo. Constantemente, perdón chicas, se me resecó la garganta, constantemente estamos formando estructuras cognitivas y que esto tiene que ver con la manera en que quienes estamos aprendiendo, pues estamos en relación con el medio en el que estamos y cómo nos vamos adaptando a ello. Ahorita vamos a ver de estos tres aspectos importantes para Piaget. Piaget, lo que se encarga de estudiar la epistemología genética es cómo estudiamos o cómo construimos un conocimiento válido. Cuando hablamos de conocimiento válido, se refiere a un conocimiento donde se vuelva verdadero, un conocimiento, perdón, que nosotros estemos dando como verdadero y no como falso. Entonces aquí, la genética, la epistemología genética va a estudiar desde la sociogénesis, desde el origen de la sociedad, cómo ha avanzado el conocimiento en una sociedad hasta hacerse científico, y también, por otra parte, desde lo que es la psicogénesis, y aquí es el desarrollo desde la parte cognitiva, la parte psicológica, cómo desde ahí va construyendo esta capacidad para generar un nuevo conocimiento, ¿sí? ¿Cómo se da esta capacidad para conocer? Entonces, sé que está un poco complicado, de pronto un poco confuso lo que es la epistemología genética. Lo que pretende Piaget es precisamente darnos a entender cómo surge ese conocimiento verdadero en cada uno de nosotros, de dónde viene, ¿sí? ¿Por qué está? A ver, déjenme ver aquí, cambiar. Perdón. Entonces, aquí, este método de la epistemología genética lo que pretende es, pues sí, identificar cómo surge y cómo se va formando en cada individuo. Aquí es cómo intelectualmente todos los conocimientos que tenemos los vamos estructurando en nuestra mente, porque eso es lo que pasa, ¿sí? Y cómo conforme vamos madurando, conforme va pasando de la infancia a ser un adulto y demás, pues estos conocimientos se van quedando y se van estructurando en nuevos o siendo la base para otros, y así queda, ¿no? Entonces, todo lo que dice la epistemología genética se debe a cómo debe de existir un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio entre la manera en que vamos construyendo nuevos conocimientos, en cómo aparecen y cómo se nos presentan. Cómo es que nuestra mente logra meter todo eso que estamos aprendiendo y convertirlo en nuevos conocimientos, ¿sí? O sea, debe haber un origen, de dónde surge y cómo lo traslada a nuestra mente. Por eso es que este método, que tiene que ver también con el aspecto psicogenético, es donde él establece una serie de etapas de cómo es que vamos estructurando precisamente ese conocimiento. Entonces nos da ese aporte de decir, estas etapas son para entender cómo es que se van construyendo los conocimientos en un individuo, de las cuales vamos a hablar ahorita en un momento. Chicas, voy a cortar esta sesión porque
porque se acaban mis 40 minutos para darle paso a los siguientes 15. Denme un minuto, me vuelvo a conectar, los veo en un minutito, no se me vayan de parranda, ahorita regreso.